meditar rápido en una palabra y después vamos a orar. Libro de Josué, capítulo 3, verso 5. Vamos a ver lo que ocurre al pueblo en esta parte de su peregrinar después de salir de la cautividad, después de pasar por el desierto, después de haber tenido la experiencia de comer el maná, beber el agua de la roca, después también de haber tenido la experiencia de algunos sufrimientos en cuanto a disciplina de Dios en el desierto y ver también a muchos de sus hermanos morir. Amén. Muchos vieron a muchos hermanos o amigos morir por desobedecer a Dios. Muchos vieron eso. Pero el Señor tenía una promesa. Diga conmigo, Dios tiene promesas para nosotros. Hay promesas que Dios nos dio, hay promesas que fueron dadas a cada uno y también en términos corporativos como iglesia del Señor. Y esa promesa que Dios da, Dios cumple las promesas que Él habla o que Él dice. Dice que sus promesas en Él son el sí y el amén. En Él son amén esa promesa. ¿Qué es amén? Así sea. Que esa promesa es firme, que esa promesa es estable, esa promesa llegará. Y había una promesa para su pueblo, que su pueblo iba a heredar la tierra que le juró Dios a Abraham, el padre de la fe, sus descendientes. Dice así, Josué capítulo 3, verso 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cómo lo sienten? Vamos a ir tomando algunos textos más de algunos capítulos más adelante. Todos conocemos, ya hemos recibido el domingo de la experiencia del disfrute y de las 3 etapas de la salvación que el pastor Pablo nos enseñó por la palabra y por el Espíritu. Amén. Del pueblo y cómo esa experiencia del pueblo viene a ser para nosotros una realidad espiritual de la salvación. Las 3 etapas de la salvación del cristiano. ¿Me va siguiendo? Podemos ver aquí, si tomamos un poco referencia a ese mensaje, que están aquí por pasar a la etapa número 3. Porque la etapa número 3, si alguno se acuerda, ¿cuál era? La etapa número 3, el día domingo que predicó el pastor. ¿Se acuerdan? Muy bien, entrar a la tierra de Canaán. Esa era la etapa número 3 de la salvación. ¿Y qué significa para nosotros Canaán? Significa Cristo. Canaán para nosotros representa al Señor y disfrutar con el Señor. Porque ellos van a disfrutar de todos los ricos productos de la tierra de Canaán. Amén. Dice la Biblia, aquí en el mismo libro de Josué, que cuando ellos entran a Canaán, dice que dejó de caer maná. Ya Dios no dio más pan del cielo para que ellos coman. El pan solamente vino cuando estuvieron en el desierto, porque en el desierto es un lugar donde no hay nada. Amén. ¿Me va siguiendo? Escuchen. Antes de llegar a Canaán, todavía no habían llegado en el capítulo 3, estaban a la orilla del río Jordán y del otro lado ya entraban a la tierra de Canaán. Y claramente que la orden de Dios era que ellos posean esa tierra, porque esa tierra les pertenece a ellos. Esa tierra originalmente era posesión y era heredad del pueblo de Israel. ¿Me va siguiendo? O sea que, para que entendamos, esa tierra era de ellos. Es como si vos tenés algo que fue obsequiado o se te fue dado en un tiempo y pasaron muchos años y vos no pudiste obtener eso porque estuviste en un lugar lejano. Pero vos sabés que hay algo que te pertenece cuando volvés a tu tierra. Hay una porción, hay una tierra, hay una parcela que en un tiempo atrás se te fue otorgada, se te fue dado, pero por
situaciones de la vida no pudiste obtenerlo, pero al volver a tu tierra, vos tenés derecho, porque es tuyo. ¿Me vas siguiendo? Esto era de ellos, del pueblo, porque la orden de Dios era que esa tierra iba a ser. Entonces yo acá veo algo ya para que nosotros entendamos. Todas las cosas que Dios nos da pertenecen a los hijos. ¿Me vas siguiendo? Dice que la mujer cananea rogó al Señor que sanara a su hija. ¿Y qué le dijo el Señor? Que Él no vino para los demás pueblos, sino que Él vino para los hijos. Que Él vino, o sea que, escuche, esa mujer estaba con una necesidad tremenda, porque su hija estaba atormentada por un demonio, y esta mujer cananea vino a rogar a Jesús y le dijo que el pan era para los hijos, no para los extranjeros. O sea que la liberación primeramente era para los hijos, era para los de la casa. ¿Cuánto dicen amén? Pero la mujer con insistencia y con una gran fe le dice: Señor, pero sí, aunque sean las migajas que caen de la mesa de los amos, los perrillos van y lo comen. Y Jesús se sorprendió de esta declaración y le dijo: oh mujer, cuán grande es tu fe. Porque esta mujer, ante la negativa, vamos a decir así, ante la negativa o ante el rechazo del Señor, el Señor no le dijo: bueno, yo voy a ir a tu casa y voy a hacer. No, le dijo: no, porque la liberación es para los hijos, no es para ustedes, no es para los extranjeros, no es para los del pueblo gentil, no, es para los hijos. Pero esta mujer con una fe permaneció y le dijo: pero aún, Señor, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces el Señor Jesús se asombró y dijo: oh mujer, cuán grande es tu fe. Así se ha hecho desde este momento que tu hija sea sana. Amén. O sea que Dios vio la fe de esta mujer. ¿La liberación para quién era? ¿Era para los cananeos? ¿Era para esta mujer de Canaán? No, era para los hijos de Israel primero. Entonces, esta porción, esta tierra, es para el disfrute de la iglesia. Es para el disfrute de nosotros. Es para que nosotros disfrutemos. Aleluya. ¿Y cómo nosotros podemos disfrutar a este Cristo? Claramente que lo podemos disfrutar si nosotros pasamos la segunda etapa como se nos fue enseñado, salimos del desierto, salimos, aleluya, de la comodidad, salimos, aleluya, de que Dios tiene que enviar todo. No, ahora mi deber es esforzarme, mi deber es trabajar, mi deber es, aleluya, es comprometerme, es entregarme al Señor, es obedecer al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo, querido hermano? Ese es el disfrute de todos los hijos, porque el pan era para los hijos, la tierra era para los hijos. No era para los pueblos extranjeros que estaban usurpando, aleluya, esa tierra. Esa tierra le pertenecía a los hijos de Israel. Había una dificultad para entrar. ¿Y cuál era la dificultad? Ya conmigo, el río Jordán. El río Jordán separaba, había una separación para tomar la tierra de Canaán, y la primera ciudad a conquistar era Jericó. ¿Me va siguiendo? Ellos tenían que destruir a todos los pueblos y a todos sus enemigos. Escuchen. Y antes de pasar el río Jordán, no era nada fácil pasar el río Jordán. Porque ellos no tenían embarcaciones, no tenían bote. No, ellos tenían que pasar el río Jordán caminando. Pero estaba el río. Pero Dios una vez más muestra su gloria y su poder. Porque todo lo que Dios quiere para su pueblo, cuando Dios tiene una designación para nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Señor, va a mostrar su señal, va a mostrar su poder, para que nosotros veamos que lo que Dios nos está hablando es real. Para lo que Dios nos está hablando es verdadero, que Dios nos... Entonces las señales serán evidentes ante nosotros, porque lo que Dios nos dice es real, es genuino, es verdadero, para que nosotros creamos. Muchos de ahí dijeron: pero ¿cómo vamos a hacer, Josué? Cruzar este río, no hay embarcación, no tenemos bote.
nos vamos a morir, se va a morir nuestro ganado. Pero Josué tenía la plena seguridad y confianza del que lo llamó y el que le dijo que lo iba a acompañar como lo acompañó a Moisés, lo iba a seguir a él acompañado, no lo iba a dejar, no lo iba a desamparar, iba a estar con él todos los días como estuvo con Moisés. Que Dios te dice que Él está todos los días con nosotros. ¿Qué nos dijo el Señor Jesucristo? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin. Dios está presente en nuestras vidas. Claro que algunos creyentes lo sienten más que otros. Claro que otros creyentes pueden sentir esa certeza. Cuando digo de sentir, no es sentir el fuego, no es sentir un cosquilleo, no es sentir un temblequeo, no. Sentir a Dios es tener la convicción de que está con nosotros. Sentir a Dios es saber que yo soy su hijo, que tú eres su hija y que fuiste perdonado y lavado con la sangre de Cristo y que tener la certeza de que Dios está con vos, que está conmigo, que está con cada uno de nosotros, que tenemos esa seguridad de que, y si nosotros cometemos alguna infracción o pecamos, tenemos algo, sabemos que no está bien eso, pero también podemos tener la certeza de que si vamos a Dios nos humillamos y le pedimos perdón, Dios nos perdona, Dios nos limpia, Dios nos lava, Dios está ahí. Josué tenía la seguridad de que el que lo llamó fue Dios y le dijo: Josué, yo voy a estar como tú, como dice, no te voy a dejar. Pero le dijo: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, Josué, no seas cobarde, esfuérzate. Decía que al lado, esfuérzate, hermano, en este último tramo del año, esfuérzate, que no venga, aleluya. Vamos a dar una palabra actual que hay muchos jóvenes que dicen: que no venga el bajón espiritual, que no venga la decadencia, que no venga la tristeza, que no venga tu vida de eso. No, esfuérzate. Recuerda, la carne es débil, pero recuerda que el Espíritu está presto. Cuando le damos más lugar al Espíritu, el Espíritu va a tomar lugar. Pero si le damos lugar a la carne se va a querer relajar, la carne se va a querer quedar, la carne se va a querer amoldar, la carne va a querer mirar y pensar otra cosa. Pero dale lugar al Espíritu que está presto. Él te está diciendo dentro tuyo: acá estoy, hijo mío, búscame, y yo te voy a renovar. Búscame y yo te voy a levantar. Búscame y yo te voy a dar esa fuerza que necesitas. Apláudase, vamos a aplaudir y glorifique. Y a su nombre. Entonces dice la palabra que llegaron a la orilla del río Jordán, y claramente los que primero tienen que pasar, el que primero tiene que ir por delante, ¿quién es? El Señor. Cuando el Señor va por delante de nosotros y Él toma la delantera y Él va y nosotros le seguimos a Él, las cosas irán bien. Pero cuando nosotros ponemos a Dios detrás de nosotros, cuando nosotros queremos tomar la delantera, y tomar la delantera es apresurarnos, tomar decisiones precipitadas, no hablar con Dios, no pedir el consejo de Dios por la palabra, no buscar la dirección de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos poniendo a Dios que vaya atrás de nosotros y Él tiene que ir delante de nosotros. Los que primero pasaron y tocaron con sus pies el borde del río Jordán fueron los sacerdotes que cargaban el arca de la presencia, del arca del pacto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo, querido hermano? Amén, aleluya. Pero antes, escuche, de pasar y pisar el agua, Josué dijo esto: que el pueblo, escuche, debía de ¿qué? De santificarse. ¿Por qué el pueblo tenía que santificarse antes de cruzar el Jordán? El pueblo tenía que entrar en un periodo de todo un día de santificarse, de arrepentirse de sus malos pensamientos. Yo estoy viendo esa serie que hicieron los brasileños de Josué, y cuando llegó la parte que el Señor dijo que santifiquen al pueblo, Josué le dijo que se santifiquen, y ahí muestra la escena que toda la familia en las tiendas, toda la familia reunida,
tenían que pedirse perdón. Toda la familia, hablaba primero el hombre, el jefe del hogar, y le pedía perdón a la esposa, le pedía perdón a los hijos, le decía, perdónenme si soy ojo, si soy duro, si mi carácter es un carácter que les exijo. Bueno, y ahí muestra, ¿no?, la escena, y yo veía como en cada tienda había una santificación, había una restauración, había un perdón. Y cada uno de ellos se iba arrepintiendo de sus pecados y decía, perdóname. El hijo le pedía perdón al padre, a la madre, el esposo a la esposa, la esposa al esposo, si hicieron cosas que no fueron las correctas. Entonces esa era la forma de la santificación, de que ellos se purificaran, se limpiaran. No era un baño, no era que tenían que lavar, no, era una forma de limpiar el corazón, aleluya, de las quejas que en algún momento también ellos tuvieron en la boca, en cuanto a no creer, en cuanto a muchas cosas que hablaron, que ofendieron a Dios, la presencia de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto para nosotros? Para entrar en un nuevo tiempo, tiene que haber una santificación en nuestra vida. Para entrar en un tiempo nuevo, para cruzar el Jordán representa un año que termina y un año que inicia, un tiempo, una temporada nueva, una temporada vieja que queda atrás y un tiempo nuevo que se avecina, un año nuevo que vamos a comenzar, el mes de enero, aleluya, el mes de febrero, es un año nuevo, aleluya. No es como decimos, bueno, el 31 levanta las copas, muchas personas dicen, bueno, feliz año nuevo, que este año sea mejor. No, mejor va a ser si nosotros le damos lugar al Espíritu Santo, porque veo que hace la gente que no tiene a Dios y dice, bueno, se termina un año, que este año sea mucho mejor. Y el 1 de enero comienza todo mal, en algunos casos. Entonces a veces la gente vive según el sistema del mundo, haciendo lo que el mundo hace. Bueno, levantemos la copa y brindemos y digamos feliz año nuevo, que este año sea mucho mejor, este año 2025 fue malísimo, aleluya, que este año 26 sea mucho mejor. No, va a ser mejor. ¿Sabe cuándo va a ser mejor en la vida de los cristianos? Cuando los creyentes se entreguen, cuando los creyentes se santifiquen, cuando los creyentes le den lugar al Espíritu Santo, cuando los creyentes, aleluya, den lugar a la presencia. Eso va a ser mejor en tu vida. No es una simple frase repetitiva de todos los años, que sea mejor este año, no, porque vos podés decir eso humanamente, pero internamente seguir luchando con los demonios que hay en tu corazón, en tu mente, seguir luchando con ese carácter, seguir luchando con todas esas cosas que te carcomen por dentro. No, nosotros tenemos que decir, Señor, se termina un año, aleluya, pero quiero comenzar este año santificado, quiero comenzar este año renovado, quiero comenzar este año cruzando y comenzar un tiempo nuevo contigo. Levanta tu mano. Eso es decir, un año nuevo, un año diferente, un año de cambio. Señor, este año no fue bueno para mí. Tuve muchos traspieces, tuve muchas caídas, tuve muchos retrocesos, tuve muchos estancamientos, pero no quiero terminar así. Quiero santificarme en esta tarde. Quiero que en este último mes del año, mes de diciembre, me santifique para ti, para entrar en un tiempo nuevo, para entrar en un tiempo de búsqueda, para entrar en un tiempo de comunión, de cambio y diferente en mi vida. Porque si no, seguiremos de la misma forma, de un año y seguiremos con las mismas luchas, seguiremos con las mismas rabietas, seguiremos con los mismos enojos, seguiremos con la misma rebeldía. Y no podemos comenzar un año nuevo, según un año nuevo, un año que inicia trayendo las cosas viejas. Y esto lo hablo en un sentido espiritual, no lo hablo humanamente. No hablo que te pueden regalar algo, te pueden obsequiar algo, tener un presente, te vas a poner contento porque alguien te da un presente. Pero ¿de qué sirve si tu corazón no está correcto, si tu vida espiritual no está bien? Josué le dijo, santifíquense, porque el Señor hará maravilla entre vosotros. Y decía a tu hermano, Dios quiere hacer maravillas entre nosotros, pero debemos de santificarnos. ¿Y qué es santificar? Según la Biblia, según el concepto bíblico, porque acá tenemos que explicar según la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vaya conmigo al libro de Romanos, según el Nuevo Testamento. Cuando nosotros hablamos de santificación,
hablamos de una separación, de que ya no es algo común. Ya eres alguien que no eres común al resto de las personas. Eres alguien que fue separado para Dios. ¿Me vas siguiendo? Tú fuiste separado para Dios. No eres igual a todas las demás personas. Amén. Libro de Romanos capítulo 6. Según la Biblia, ¿qué nos habla en cuanto a la santificación? Verso 19 dice así: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo dice, así como antes tu cuerpo, tu vida, tu ser estaba bajo la influencia del pecado y el pecado gobernaba, reinaba y hacías lo que el pecado te conducía a hacer, ahora por cuanto Cristo está en vuestra vida y Él es vuestra santificación, ahora voy a decirles por qué es vuestra santificación Cristo. Ahora nuestros cuerpos, nuestros miembros, presentémoslo para servir a Dios por medio de esta justicia. ¿Me va siguiendo? Primera de Corintios 1:30, miren lo que dice, ahí está bien claro lo que le estoy diciendo. 1:30 dice: mas por Él, ¿por quién está hablando ya conmigo? Por el Señor. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ya conmigo, sabiduría, justificación, santificación y redención. No simplemente Dios nos santifica, sino también nos da sabiduría, nos ha justificado y nos ha redimido. Por Él, por Cristo. Fuimos separados, ahora tenemos su presencia. Entonces, cuando hablamos de santificación, estamos hablando de la persona de Cristo en nosotros. Él es el único que nos puede santificar. No es, escuche, lo que el concepto evangélico tradicional dice. Bueno, el hermano se porta bien. No es portarme bien de una forma humana, haciéndolo humanamente, haciéndolo para que me vean que soy un buen creyente, que me porto bien. Porque eso va a durar poco. No es portarte bien. ¿Cuántas veces le dijimos a nuestros hijos, portarte bien? Portarte bien, ¿por qué no te portas bien? Y ese hijo sigue para la misma maña, rebelde. No, ese hijo necesita el toque de Dios, necesita que Dios lo toque, para que su vida cambie, para que ya no le digamos, pórtate bien. No, ya la experiencia, el toque, el resultado de Dios en su vida hará que él cambie, sea diferente. Bueno, pastor, mi hijo, yo intento, le pido que busque a Dios, que ore, pero no quiere saber nada, se niega. Bueno, no importa, pero orá vos, pedile vos al Señor por tu hijo, que un día ese hijo sea tocado, que un día ese hijo tenga un encuentro verdadero con el Señor, que un día ese hijo el Señor lo toque. Y si vos insistís y orás y le pedís, y pasan los días, pasan los meses, pasan los años, no pasa nada, no desistas, seguí haciéndolo, que en el día menos pensado Dios lo va a hacer, Dios lo va a tocar, Dios lo va a encontrar y Dios va a hacer algo en la vida de esa persona, de ese hijo o quien sea. ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿cuál es el concepto evangélico tradicional y natural? Bueno, el hermano va a ir cambiando de a poquito, va a ir cambiando de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Yo muchas veces escuché eso, de a poquito, y de a poquito pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y puede venir Cristo y de a poquito no cambió nada. Puede venir Cristo y ese hermanito de a poquito se quedó. Porque no es de a poquito. Es decir, Señor, mi vida te pertenece a vos. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida antes era del pecado, antes era del diablo, pero ahora mi vida, y yo le daba rienda suelta y obedecía al diablo, obedecía a la carne, obedecía a los deseos. Me gustaba hacer esto, me gustaba embriagarme, me gustaba llegar a la fiesta y tomarme unos buenos vinos, una buena cerveza, comerme unos buenos asados y embriagarme y hacer esto. Pero ahora ya no, Señor, porque ahora me debo a vos. Ahora tú eres, Señor, aleluya. Eres mi santificación, ahora tú me santificas.
práctica lo que hacía antes, ya no lo hago más porque ahora tú vives en mi vida y no me debo de embriagar con vino, como dice Pablo, por el Espíritu, porque trae problemas, trae que pierdan los sentidos, más ser lleno, embriágate, pero del Espíritu Santo de Dios. Aplauda al Señor. ¡De gloria! ¡Alábele! ¡Glorifíquelo! ¿Cuándo dice amén? Primera de Tesalonicenses, rápido, busque ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Diga conmigo, la santificación. Esa es la voluntad de Dios. Esa es su voluntad, que sigamos santificados. Y dice, y que os apartéis de toda fornicación. Claro que esto lo está hablando en un contexto tanto natural como espiritual. La fornicación es la relación antes de que una persona se case. Eso es fornicar. Porque la relación, la unión entre un hombre y una mujer solamente es aprobado por Dios en el matrimonio. Fuera del matrimonio es fornicación y es un pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y eso a Dios no le agrada. Y también podemos fornicar de una manera espiritual, como fornicaba Israel, tomando a otros dioses y adorando a otros dioses. Se iba tras otro Dios, dejaba a su verdadero marido, a su verdadero amor que era el Señor, y se iba y adoraba a otro Dios. Entonces estaba fornicando contra Dios, tomando otros amantes, para que usted entienda. ¿Me va siguiendo? Tomaba a esos amantes de piedra, de plata, de madera, y se rendía, le besaba los pies, le daba ofrenda. Estaba fornicando Israel contra su marido, su amado, que era Dios. Decirle: Señor, líbrame de toda fornicación. Líbrame de todo lo que te saque a vos. Y la fornicación es todo lo que reemplaza y vamos y amamos más que a Dios. Que es la idolatría. Y todo eso puede estar en el corazón de los mismos creyentes hasta que sean libres, hasta que Dios sea su único y verdadero amor, hasta que Dios sea, aleluya, su todo y el todo para su vida. Entonces dice que la voluntad de Dios, según Tesalonicenses, es la santificación. Ya conmigo, tu voluntad, Señor, es la santificación. ¿Y qué leímos recién en 1 Corintios? ¿Quién nos hizo a nosotros santificados? Cristo. ¿Quién más hizo? Cristo nos dio sabiduría. ¿Quién más hizo? Nos justificó. ¿Quién más hizo? Nos redimió. ¿Me va siguiendo? ¿Cuánto dicen amén? Verso 7 de este mismo capítulo: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es decir, Dios no nos llamó para la inmundicia, Dios nos llamó a la santificación. ¿Qué significa esto? Que Él me separó, Él me llamó y me apartó para Él. Él me apartó para que yo ahora viva para Él. O sea, y aquí es donde muchos malinterpretan: entonces yo no me tengo que ver con mi familia. No estoy diciendo eso. Estoy hablando que ahora usted es diferente, que ahora usted no va a participar en cosas que antes participaba, que lo inducían según la carne a muchas cosas pecaminosas, que lo hacían llevar según la concupiscencia y aquel que lo gobernaba, que era el diablo y el pecado. Ahora no, ahora el Señor me llamó y ahora mi vida le pertenece al Señor. Y Dios dice que Dios no me llamó a la inmundicia, me llamó a la santificación. Dios quiere eso para la iglesia. Entonces, el pueblo, antes de pasar por el río Jordán, se tenía que santificar, se tenía que arrepentir, se tenía que humillar, se tenía que entregar, se tenían que perdonar los hermanos, la familia, en las tiendas. Como le dije, yo te vi los Josué la serie, y ahí veía como cada uno de los jefes de la familia le pedía perdonar a su esposa, los hijos, y se santificaba. Los hijos, santifíquense,
No dejen de no santificarse, porque el que no se santifica corre el riesgo de entrar y morir por un enemigo. Amén. Y ahí todo se santifica. Porque ¿qué dice? ¿Qué dijo Dios que iba a hacer? Maravilla. ¿Vos querés ver las maravillas de Dios? ¿Querés ver las maravillas de Dios en tu vida? ¿Querés ver las cosas lindas que Dios va a hacer? Pastor está haciendo, pero quiere hacer mucho más. Más todavía, sí, más todavía quiere hacer. En tu vida, en tus hijos, más todavía. Pero ¿qué te dice Dios? Santificate para que yo muestre mi maravilla. Santificate para que veas mi gloria mayor. Santificate para que entres a un tiempo nuevo conmigo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Tesalonicenses, vaya ahí, estamos en primera. Segunda, capítulo 2, verso 13. Dice: pero nosotros debemos de dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dale gracias que Él te eligió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué te escogió? Para vuestra santificación, para vuestra salvación mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy estás acá, hermano, porque Dios te eligió. Hoy estás acá porque Dios tiene un propósito con tu vida. Y Dios lo quiere mostrar y lo quiere revelar mucho más, abundante y más grande en tu vida. Pero necesitamos esa santificación. El pueblo tenía que cruzar el Jordán, necesitaba primero santificarse. Nosotros también necesitamos eso. Vamos a entrar en un tiempo nuevo, a un año nuevo. No estoy hablando en cuanto al año, estoy hablando en cuanto al tiempo nuevo en un sentido espiritual. Estoy hablando que este tiempo nuevo que Dios nos está otorgando por el Espíritu es un tiempo nuevo para todos los creyentes, pero los creyentes a veces no entienden que deben de santificarse, que deben de obedecer, que deben de entregarse, que deben de rendirse, que deben de realmente buscar a Dios, aleluya, no dar atención y prestar atención tanto a la carne que es débil, sino presto está el Espíritu para que vos, aleluya, puedas entrar en la comunión en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo, querido hermano? Dios quiere vuestra santificación, entonces Dios podrá hacer maravillas. Esas maravillas las vas a ver, pero necesitamos. Ellos iban a ver grandes maravillas de parte de Dios, pero primero se tenían que santificar. Si no nos santifiquemos, si no nos santificamos, no quieras pretender ver las maravillas y la gloria de Dios en tu vida y hacer cosas mucho más grandes, porque no lo va a hacer hasta que no te santifique, hasta que no te entregue, hasta que no obedezca, no pretendas ver maravillas grandes de Dios, hasta que no hagas esto. Porque esta fue la orden de Dios. ¿Me va siguiendo? Bueno, se santificaron. Y cuando se santificaron, cruzan el río Jordán. Ellos cruzaron. Y al cruzar, escuchen, no simplemente viene la santificación antes de entrar al tiempo nuevo, entrar a Canaán, sino que ahora Dios les pidió otra cosa. Decía que Dios les pidió otra cosa al pueblo. Es decir, primero les pidió que se santificaran. Y ahora les pidió otra cosa. Y vamos a verla rápidamente. ¿Qué es lo que le pidió Dios al pueblo? ¿Le pidió otra cosa? Sí, le pidió otra cosa. Capítulo 5 de Josué, verso 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillo afilado y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Qué le dijo Josué? Afilá bien afilados los cuchillos, porque quiero algo, quiero circuncidar a todos los hombres y a todo el pueblo. La circuncisión era hecha
por señal y por pacto de Dios que eran el pueblo que Él había elegido. Eso es la circuncisión. Y esto se hacía en los hombres, se les cortaba el prepucio de los hombres. Era muy doloroso para las personas que eran grandes, era doloroso. A los niños recién nacidos, después del octavo día se circuncidaban los niños. Amén. Pero se lo tenían que hacer a todo el pueblo. ¿Por qué? Toda esta generación que entró con Josué a Canaán era una generación nueva. Y no habían sido circuncidados. Los que fueron circuncidados por Moisés cuando salieron de Egipto, todos murieron y no pudieron entrar a Canaán. Salvo Josué y Caleb, que todos sabemos. Pero esta generación era una generación nueva de jóvenes, de personas que nacieron en el desierto y no participaron de la circuncisión. Pero ahora Dios, después de la santificación y de pasar del proceso, de pasar el río Jordán, y ahora, escuche, para conquistar y comenzar a pelear, debían de circuncidarse. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Y dónde se hacía la circuncisión? Está conmigo en la carne. ¿Qué es lo que quiere Dios? Diga conmigo, quiere que circuncide mi carne. Él preparó en esta noche cuchillo afilado. Primero nos está hablando que nos santifiquemos. Y segundo, Él preparó un cuchillo bien afilado para darle con toda tu carne. A mi carne, pastor, sí, a tu carne. No simplemente a tu carne, a tus emociones. No simplemente a tus emociones, a tus pensamientos que deben de ser circuncidados, que debe darle el Señor cuchillazo y darle fin a todo eso. Solamente el cuchillo bien afilado podía hacer un corte perfecto de ese prepucio. ¿Y qué dice la palabra en el libro de Hebreos 4:12? Que la palabra no es aquí, estamos hablando de un cuchillo, pero dice que la palabra es como una espada de doble filo que penetra y va hasta los tuétanos, aleluya, que va y discierne la coyuntura, aleluya, y que va y que penetra y que comienza a cortar, que es de doble filo, que entra, que corta y cuando sale sigue cortando. Así es la palabra, así es el cuchillo, tenía que estar bien afilado para darle un corte a esa carne. Levanta tu mano en esta noche. Es necesario que Dios le dé un corte en esta noche a tu carne, a tu emoción, a tu ego, a tu enojo, a tu berrinche. Porque si vos no permitís que el cuchillo divino venga sobre tu vida, vas a entrar al año próximo en un sentido espiritual o natural, te lo hablo también para que entienda, y vas a ser derrotado por los mismos enemigos que fuiste derrotado en el 2025. Porque ellos necesitaban esa señal, era una alianza con Dios, que ellos le pertenecían a Dios, era una señal de que ellos obedecieron lo que Dios les pidió para que ellos tengan y obtengan la victoria. No simplemente, eso era parte de la obediencia, la circuncisión, y ellos tenían que obedecer y dejarse guiar en el momento correcto cuando Dios decía a Josué, haz y haz, y cuando Josué decía, Dios dice no, y no se movían. Cuando la carne está a flor de piel, está viva en tu vida, no podés escuchar a Dios. Cuando estás en la carne, no podemos oír lo que Dios nos habla en nuestro espíritu. No podemos oír lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque la carne está viva. Aleluya. Pero cuando viene la palabra, cuando viene el cuchillo y está bien afilado, esa carne comienza a cortarse. Hoy el Señor tiene que cortar, hoy tiene que cortar lo más profundo. ¿Qué área de tu vida es la que no te deja acercarte a Dios? ¿Cuál es el área de tu vida? ¿Cuál es esa área carnal, emocional, humana que está interrumpiendo la voz del Espíritu que te está hablando y no estás percibiendo porque la carne está a flor de piel, la carne está tomando lugar? Gloria a Dios. Hoy escuché claramente, hoy el Señor levantó muy temprano a la mañana. ¿Y saben cómo me despertó el Señor? Con esta palabra. Escuché la voz del Espíritu que me habló en mi interior y dijo, cuchillo afilado. Así, escuché esa voz y dijo, cuchillo afilado quiero. Y yo me desperté. Así me desperté, escuché esa voz, me desperté. Y comencé a orar y dije, Señor, esta es la palabra entonces.
Comencé a orar en esto y decía, Señor, pasa ese cuchillo. No queremos, y comencé a ver la historia de Josué, que antes de conquistar, que antes de derrotar a sus enemigos, no solamente obedecer al Señor en todo, sino que ellos tuvieron que dar un corte a su carne y tuvieron que santificarse para Dios. Hoy Dios quiere eso para nuestra vida en esta noche. Primero que nos santifiquemos, que pidamos perdón, que digamos, Señor, santifica, Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, quiero vivir para ti, quiero que me santifiques en esta noche, no quiero tener nada en el corazón contra nadie, no quiero que nada, Padre, en mi vida, Señor, esté afectando, Señor, hoy pasa ese cuchillo afilado, aleluya. Le dijo, afila esos cuchillos y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y dice que Josué circuncidó a todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones y los hombres de guerra. ¿Cuántos dicen amén? Y él recalca algo, Josué. Cuando él está circuncidando y todo está en esta preparativa de la circuncisión, les recuerda a todos los que murieron en el desierto por rebelarse contra Dios. Verso 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían sido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra, la cual Jehová había jurado a sus padres, que les daría tierra que fluye leche y miel. Esos que fueron, escuchen, esa generación fue circuncidada, sí. ¿Qué significa esto? Vos podés, en un sentido espiritual, vos podés ser circuncidado. ¿Y qué es la circuncisión para nosotros en este tiempo? Circuncidar o circuncidamos nuestro corazón para Dios. Y a veces el corazón puede estar circuncidado, sí, pero podemos tener las mismas actitudes que tuvieron el pueblo, aunque se hayan circuncidado. Muchos murieron por no haber obedecido. O sea que no te exime la circuncisión. No te exime que vos hayas recibido al Señor en tu corazón como Salvador si no lo obedeces. ¿Me vas siguiendo? ¿Entiendes el significado? Porque muchos de ellos se circuncidaron, pero murieron en el desierto, los antiguos. ¿Por qué? Porque se rebelaban contra Dios, porque no obedecían a Dios, porque murmuraban y entonces Dios no permitió que ellos entraran. Pero Dios escogió esta segunda generación y dijo, bueno, esta segunda generación que se circuncide, que se santifique, que entró Josué y Caleb, porque a Josué le fue la orden y esta segunda generación obedeció. Si vemos los registros de Josué, hasta el final de Josué, dice que toda esta generación y aún los líderes triviales, los patriarcas de cada tribu, sirvieron a Dios hasta el último día de su vida, de toda esa generación. Pero vemos después el juez que se levanta y dice, otra generación que no conocía a Dios. O sea que toda esta generación de Josué, hasta que Josué murió y murieron todos los demás, todos sirvieron a Dios, todos buscaron a Dios, todos se acercaron a Dios, toda esa generación, porque Dios había establecido que esa generación era la que iba a heredar la tierra. Esa generación era la que iba a poseer esa tierra. ¿Qué Dios nos está diciendo? Que este es el tiempo de nosotros, que ahora es nuestra parte, ahora es nuestro tiempo para heredar, para tomar las promesas de Dios, pero va a depender de cuánta nosotros obediencia tengamos, santificación y circuncisión en el espíritu y en nuestro corazón y obediencia. Entonces toda nuestra generación que vendrá, si Dios no viene a buscarlo antes, seguirá el mismo camino. Levanta tu mano en esta noche, iglesia. Aleluya, porque esta es una palabra que Dios nos está introduciendo. Ellos entraron a Canaán, se circuncidaron, se santificaron, aleluya, pasaron el Jordán. ¿Qué te dice Dios? Debes de pasar el Jordán. Tienes que pasar el Jordán espiritual en tu vida.
si vos no pasás en estos días que vienen el Jordán, lamentablemente tengo una mala noticia para tu vida. Te vas a quedar detrás del otro lado, aleluya, a orillas del río Jordán, y ahí quedará tu vida estancada. Pero si en esta noche tomás esta palabra en un sentido espiritual y decís, Señor, yo voy a cruzar el Jordán, me voy a santificar, sí, aleluya, me voy a dar el primer paso, santificate, reconocete, humillate, entregate, y después que te santifique vas a pasar el Jordán. Y en la segunda etapa, ¿cuál es? Aleluya, la etapa de la circuncisión del cuchillo. Hoy el Señor, en alguno el Señor quiere que darle el cuchillo, y en otro Dios quiere santificarlo para que pases al siguiente nivel, a la siguiente etapa espiritual de tu vida. Yo no sé cuál etapa estás tú lo sabes. Tú sabes cuál es la etapa. Estás a la orilla del Jordán, tenés que cruzar y tenés miedo, tenés lleno de temores. ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar de mi familia? ¿Qué va a pasar de los míos? Porque las cosas están llenas de temor, llenas de miedo. Bueno, santificate, pedile perdón, Señor, sacate miedo, sacate temor, saca todas las dudas, saca todas las incertidumbres para que yo pueda pasar al siguiente nivel. Necesitamos en esta noche santificarnos para el Señor. Necesitamos la circuncisión en un sentido espiritual, darle fin a la carne, que el cuchillo divino pase. ¿Para qué? Para que no entremos al siguiente nivel espiritual con lo mismo de siempre. No sigamos de la misma forma. Y como dije, no es porque entramos un año nuevo, que el año 26, vamos a tomar en un término natural, que el año 26 sea diferente para nosotros, sea diferente para tu vida. ¿En qué sentido? ¿Lo humano? Humanamente las cosas no van a ir bien, porque sabemos que dice la Biblia que este mundo va a ir de mal para peor, pero que nosotros, el año natural, digamos así, natural, que en el espíritu sea diferente, que en el cronos, que es el año cronológico, sea un año, aleluya, que las cosas no sean positivas. Estoy hablando en términos naturales y en términos generales. Pero que aunque nosotros en el cronos, nosotros vivamos en el cairo de Dios, en el tiempo de Dios, en un sentido espiritual, creciendo, buscando, entregado a Dios, y aunque en el tiempo crono las cosas, aleluya, para muchos no estén bien, nosotros estemos en el tiempo de Dios y en el tiempo crono podamos disfrutar a Cristo, aunque todo no esté bien, nosotros disfrutemos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cuál fue el resultado de la circuncisión luego? Después que todos sanaron, después que todos, aleluya, pasaron por ese proceso. ¿Sabe lo que hicieron antes de conquistar? Digan conmigo, celebraron la Pascua. Primero vino la santificación, luego vino el cuchillo afilado, darle fin a la carne. La Biblia dice, escuchen, que la carne no puede heredar las cosas celestiales. Por eso Romanos capítulo 8 nos habla de que andemos en el Espíritu y no en la carne, porque la carne se opone al Espíritu. Ellos tenían que circuncidar en un sentido espiritual. Ellos no podían entrar al tiempo nuevo, a la batalla, porque en la carne se iban a desesperar, iban a querer hacer todo a la forma humana y no según la forma de Dios. Cuando uno está circuncidado, cuando tu corazón no está en paz, cuando tu corazón no está con la fe del Señor, haces todas las cosas a las apuradas, haces todas las cosas en la carne, haces todas las cosas en tu humanidad, entonces ahí vienen los problemas. Ahí viene el problema en el matrimonio, ahí viene el problema con los hijos, ahí viene el problema en el trabajo, ahí viene el problema en todo. ¿Por qué? Porque lo haces en la forma humana, aleluya, aleluya. Tienes que circuncidar en esta noche, aleluya. Romanos, rápido, vemos algún ejemplo rápidamente. Capítulo 13. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? ¿Cuántos en esta noche le están dando lugar a la presencia de Dios? Para que en esta noche, capítulo 13, verso 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne.
La carne nada aprovecha. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? El Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en el verso 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mi otra pecado en la carne. Y la carne, si está a flor de piel o está viva, va a querer carne, va a querer desobediencia, va a querer no obedecer a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios esta noche? Entonces, escuchen, primero la santificación, cruzaron el Jordán, luego la circuncisión, y luego de la circuncisión celebraron la Pascua. ¿Qué es celebrar la Pascua para nosotros? Es comer a Cristo. Porque nuestra Pascua es Cristo. Y dice que allí comieron los panes sin levadura, bebieron las hierbas amargas recordando el tiempo de cautiverio y comieron el cordero pascual asado. Al comer a Cristo, aleluya, eso significa la Santa Cena para nosotros, ¿no? Cuando participamos de la Santa Cena, comemos a Cristo, bebemos de Cristo y recordamos la muerte de Cristo. ¿Qué significa la Santa Cena? Comunión. Por eso es muy importante que todos participen en la Santa Cena, porque si no participas no estás en comunión en Cristo y en el cuerpo. Yo sé que a veces hay hermanos que no toman Santa Cena porque se sienten acusados o han pecado. Pero si vos le pedís perdón al Señor, no podés participar en la Santa Cena. Si vos le pedís perdón al Señor de verdad, de todo corazón, participa de la Santa Cena. Humillate, arrepentite, decirle al Señor, perdóname. Perdóname, Señor, yo quiero participar en la Santa Cena dignamente. No quiero, Señor, comer juicio, quiero que me perdóname. Señor, abre mi corazón a ti. Porque si no participas, vos estás quedando fuera de la comunión del Señor. Por eso la Santa Cena es muy importante, hermano. Algunos tienen un poco la Santa Cena, es muy importante. Y saben que si vos no participás, te puedes quedar hasta afuera, no puedes entrar al cielo, porque no estás siendo parte del cuerpo de Cristo. Por eso la Biblia dice, usted ve cómo leemos nosotros cuando leemos lo de la Santa Cena, dice que hay muchos que están durmiendo. Otros están enfermos y otros están debilitados. ¿Y eso de qué está hablando? Está hablando de un sentido natural, no, espiritualmente está hablando. Entonces es muy importante que los hermanos tengan conciencia de que la Santa Cena es algo, es una celebración preciosa y gloriosa de unidad y de amor con el Señor. Y como te dije, si vos pecaste, hiciste algo malo y ese día de Santa Cena, pedile perdón al Señor y participar en la Santa Cena. Pedile perdón, pero no hagas más lo que hacía, no lo hagas. No es que vas a pedir perdón, vas a Santa Cena y vas a seguir con... No, que ese arrepentimiento sea del Espíritu y traiga un cambio en tu vida. Pero es muy importante que participemos de la Santa Cena. Es muy importante, es muy importante. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Qué hicieron ellos? Ya conmigo participaron de la Pascua, la Santa Cena. Y después de toda esa celebración, escuchen qué tremendo, si usted sigue todos los pasos de lo que pasó en este periodo de Josué, después de la santificación, del cruce, de la circuncisión y de la Santa Cena, de la Pascua, vino la revelación de Dios. Y la visitación de Dios. ¿A quién? A Josué. Como el varón de guerra
de los ejércitos del Señor. Vino el ángel con la espada desenvainada y se le presentó a Josué. Y ahí Josué le dice: ¿quién eres tú? ¿De los nuestros, de nuestros enemigos? ¿Eres los que están con nosotros? Dijo: no, yo soy uno de los príncipes del ejército. Era el mismo Dios en realidad, que vino al encuentro de Josué. ¿Para qué? Para darle la estrategia de las victorias que vendrían. Para que venga la revelación a Josué, para que venga esta presencia tan poderosa hacia su vida, tuvo que haber todo este proceso. ¿Usted cree que si Josué no se santificaba, que si Josué, claro que Josué ya estaba circuncidado, pero el mismo Josué se tuvo que santificar? Y comió la Pascua y estaba en esa comunión, iba a venir esta revelación, iba a venir este ángel, si ellos no obedecían, no. Y después de esto tan glorioso del varón de la espada desenvainada, que era el príncipe del ejército de Jehová, y le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. El único que santifica el lugar donde desciende es el Señor, ningún ángel. Y ahí nos damos cuenta por la palabra que era el mismo Dios, que era el mismo Señor que vino. No era un ángel, era el mismo Dios, porque el único que santifica el lugar donde viene es Dios. No lo ha hecho en nosotros, no está en nosotros el Espíritu Santo, y santifica nuestro corazón, santifica nuestra vida, santifica. Porque un ángel no vino a morar dentro de mí, el que vino fue el Señor. Y después de esto vino la conquista y los muros de Jericó cayeron. Después de todo este proceso, después de toda esta transición, de todos estos pasos, por eso las cosas celestiales y espirituales tienen un orden. Tienen sus etapas en la vida de cada uno de nosotros. A veces nosotros nos desesperamos por cosas, pero queremos adelantarnos en la etapa que queremos estar. No pasamos por la primera etapa primero. Queremos estar en la cuarta etapa o en la tercera etapa sin haber pasado por la primera. Y ahí está el error. Pasar primero por la santificación, la humillación, el arrepentimiento, y luego pasar de nuevo el Jordán, y luego entrar, aleluya, en la etapa de la circuncisión, del cuchillo que viene sobre tu vida. Y eso te va a causar dolor, claro, porque la palabra te va a causar ese dolor. Te va a decir: ay, el pastor, el profeta vino con todo, me dio con esa palabra tan poderosa, pero esa palabra es la que necesitamos, porque es el cuchillo afilado para cortar la humanidad y la carne que está a flor de piel en algunos cristianos todavía. ¿Cómo te das cuenta que vino con todo? Porque te molesta, porque no te gusta, porque oye, está viva la carne. Pero en esta noche va a pasar ese cuchillo. Levanta tu mano. En esta noche tiene que pasar ese cuchillo final. Tiene que pasar en esta noche ese cuchillo. Ese cuchillo puede pasar de una manera aún también fuerte, y aún también en alguna corrección tan mínima. Y ahí nos damos cuenta si ese cuchillo está bien afilado en la mínima corrección mínima. Si molesta, es porque la carne está viva. Pero en esta noche, ¿está viva tu carne? ¿Vos crees que tu carne está viva en esta noche? Sé sincero, si decís: Señor, a veces mi carne está bien viva, mi emoción está bien viva, mi mente a veces está bien viva, bien ahí. Si vos le decís: Señor, sí, está viva mi carne. Sí, Señor, mi carne a veces quiere saltar, y quiere pelear, y quiere discutir, se quiere enojar, se quiere malhumorar. Porque está viva, necesito ese cuchillo bien afilado. Que hoy venga sobre mí en esta noche, que hoy venga ese cuchillo sobre tu corazón, sobre tu mente. Que le digas al Señor: santifícame, Dios, yo me quiero santificar en esta noche. Me quiero reconocer delante de ti en esta noche, Padre. Te pido que me perdones, que me ayudes. Y si en esta noche vos me ayudás, Señor, las cosas van a cambiar.
quiero pasar este Jordán, quiero pasar este año, tanto natural como espiritualmente, en un sentido, se termina el año. El año natural es inevitable que no termine, va a terminar. Pero lo que no puede terminar a veces en tu vida es el año espiritual, en un sentido espiritual, el tiempo. Que quedes encapsulado y estancado en ese tiempo. Mientras otros pasan en un tiempo nuevo, otros quedan rezagados y son lentos y se van rezagando cada vez más y cada vez más y cada vez más y cada vez más hasta que van muriendo en el desierto. Pero si yo no quiero morir en el desierto, yo no quiero ser como el pueblo que fue circuncidado, que fue santificado y que murió en el desierto. Yo quiero la etapa de Josué y Caleb, la nueva generación que entró a conquistar la tierra prometida.